El profeta Elías, en la primera lectura de hoy, vio a lo largo de su vida cómo el pueblo se apartaba del culto al Dios verdadero y se iba tras sus ídolos. El profeta trata de reconducir a los israelitas al verdadero culto de Dios. La idolatría y la injusticia fueron dos aspectos que el profeta Elías persiguió toda la vida o toda su vida. Posiblemente descubramos alguna similitud entre la situación descrita por el profeta y la de nuestros días. ¿No creen, hermanos, que es necesario hoy también personas que con la palabra, pero sobre todo con sus vidas, sean capaces de descubrir a los dioses que atrapan el corazón y la vida de tantos hermanos nuestros? Que pongan, por así decirlo, de manifiesto las grandes desigualdades e injusticias. Y quién sabe si una pandemia ejerce de profeta en el hoy de nuestras sociedades, o más bien es la causa para que surjan estas personas que necesita nuestra sociedad. Jesús en el Evangelio de hoy, Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 15, nos deja en herencia una oración en la que nos transmite su propia experiencia de Dios. No se trata de una técnica de oración, sino de una actitud vital de fe. Sentirnos hijos de un Padre bueno que nos mira con amor. A la pregunta de por qué el Padre Nuestro es la oración cristiana más importante, San Cipriano responde: ¿qué oración podría escuchar el Padre más gustosamente sino aquella en la que escucha la verdad en boca de su Hijo? Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. El Señor pone estas palabras en el comienzo de la oración que nos deja como modelo de toda otra oración. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro nos sitúa en esta doble consideración. Soy hijo y somos hijos, es decir, hermanos. El Papa Benedicto XVI lo expresa así en su libro Jesús de Nazaret, que se los recomiendo, y dice: con Cristo Jesús nos convertimos verdaderamente en hijos de Dios. Así la palabra nuestro resulta muy exigente. Nos exige salir del ámbito cerrado de nuestro yo, del yoísmo. Nos exige entrar en la comunidad de los demás hijos de Dios. Nos exige abandonar lo exclusivamente propio, lo que nos separa de los demás. Nos exige aceptar al otro, a los otros, abrirles nuestros oídos y nuestro corazón. La fraternidad vivida es como un anticipo del cielo. Entonces, orar es, por tanto, entrar en esa relación personal con Dios y en la que nunca vamos a entrar solos. El Señor nos invita a aprender a descubrirnos formando parte de ese nosotros, de los hijos de Dios, y así elevarnos hasta Dios. Ya saben que yo lo he dicho muchísimo en las homilías. Un cristiano no se puede salvar solo, necesita de una caravana, de una comunidad cristiana. Este tiempo de pandemia que no hemos terminado porque hay muchas personas que lo están pasando muy mal, nos ha dado ocasión de constatar hasta qué punto estamos involucrados. Fíjense que el cuidado personal, por ejemplo, es parte del cuidado de los demás. Y como su destino y el mío están tan estrechamente unidos, en estos días no podemos ir solo a la Eucaristía o a la oración sin llevar a tantos hermanos nuestros y pedir por cuantos padecen esta pandemia y cuantos los cuidan con el riesgo de contaminarse, al tiempo que ofrecemos juntos el incienso, entre paréntesis, la oración, de tanta vida ofrecida. Venga a nosotros tu reino. No es un reino individual, sino un reino único al que todos estamos llamados a participar. Este reino es para todos. Del mismo modo que los padres quieren que todos sus hijos se quieran entre ellos y no dejaría de dolerles, por ejemplo, que alguno dijera:
vámonos de viaje, pero vamos a dejar al hermanito pequeño que es muy necio. Eso no es posible. El viaje es para que cada uno disfrute, disfrutando de todos juntos. La oración que nos enseña Cristo nos introduce en esta lógica de la fraternidad. Uno solo es el maestro de ustedes y todos ustedes son hermanos. Mateo capítulo 23, versículo 8. Hemos de insistir en la petición de hoy al Señor, que nos regale su gracia. ¿Para qué? Para superar tantas cosas pequeñas que a veces hacen difícil mirarnos como hermanos. Dejar que el Espíritu Santo impulse nuestro corazón a estar pendiente de nuestros hermanos. La felicidad de trato o la facilidad de trato, perdón, que viene del hecho de abrirnos a la gracia del Espíritu Santo, supera, hermanos, toda barrera, toda diferencia. ¿Por qué? Porque es evidente que hay muchas cosas que nos hace diferentes y el Señor lo quiere. Nuestro modo de ser, nuestro modo de actuar, nuestro modo de pensar, la educación que recibimos de papá y mamá, porque cada uno es, entre comillas, de su padre y de su madre. San Pablo, en la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos invita a aprender a llevar los unos las cargas de los otros, es decir, soportar a los demás. Que por cierto, abro un paréntesis, siempre se lee y se escucha esto de soportar como un hecho negativo y no lo es, al menos en el cristianismo no lo es. Y la oración habitual del Padre Nuestro nos lleva a soportar a nuestros hermanos. Pidamos a nuestra Madre que aprendamos a mirarnos unos a otros como nos mira ella. Aprender de María, como nos decía el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, número 288, la revolución de la ternura. El Papa hablaba en la Evangelii Gaudium sobre esto, porque, lo cito, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella, en María, vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes. Que tengan un feliz día. Soy el Padre Valmiro, párroco de las parroquias Nuestra Señora de la Anunciación y El Salvador en Caracas. Y que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que el cristianismo no es una situación o una vida solos, sino en comunión porque tenemos un Padre común.